Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Mateo y estoy encantado de volver a saludarte. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Si aún no lo has hecho, te invito a seguirme en mis redes sociales. Con motivo del inicio de la campaña de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2023, hoy comparto con vosotros un vídeo diferente, en el que, de la mano de un experto en derecho tributario, damos respuesta a distintas cuestiones, tales como el tratamiento fiscal de la vivienda familiar, pensión de alimentos, pensión compensatoria o cuestiones generales como si se puede hacer la declaración conjunta con los hijos o qué deducciones se pueden aplicar. Espero que os guste el vídeo y sobre todo que os sea útil. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Feliz semana! Don Antonio Puentes, muy buenos días, bienvenido a mi canal y muchísimas gracias por aceptar mi invitación. En primer lugar, para los que no te conocen, ¿quién es don Antonio Puentes, por favor? Bueno, buenos días lo primero, Felipe. Muchísimas gracias a ti por invitarme a un canal tan conocido en las redes sociales, el que yo mismo estaba suscrito. Y Gracias. para mí que contactaras conmigo y me invitaras es un verdadero placer porque el tema de familia me gusta especialmente también, aunque, bueno, vamos a contarte. Yo soy un socio de fiscal aquí en BDO Abogados, Madrid. Soy licenciado de Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Me licencié en 1996. Me colegié aquí en el Colegio de Abogados de Madrid en enero del 97, o sea que llevo ya unos cuantos años ejerciendo. Y luego entré en PwC, Madrid, donde estuve haciendo varias cuestiones fiscales y me especialicé en procedimientos tributarios porque había hecho un máster en la Escuela de Prácticas Jurídicas sobre procedimientos tributarios. Eh, Estuve hasta 2019 y luego ya en el 2020 me incorporé aquí a BDO Abogados, justo en plena pandemia, como quien dice. Eh, Aquí también hago lo mismo, hago contencioso tributario, es decir, me estoy todo el día pegando con Hacienda de una manera o de otra en defensa de los intereses de los contribuyentes, eh, también ante tribunales, por eso soy abogado y firmo como letrado en la vía contenciosa administrativa, que es la que lleva los temas tributarios, y por supuesto en todas las vías previas, inspecciones, procedimientos económicos administrativos, etcétera. Y también aquí tengo mucha conexión con el área de tributación personal, individual, que por eso me has invitado, para que hable un poco del IRPF, de la fiscalidad de los divorcios. Y poco más te puedo contar sobre mí. Actualmente trabajas en BDO Abogados como socio fiscal. ¿Nos puedes decir qué es BDO Abogados, por favor? Sí, BD Abogados es una de las entidades, son varias entidades, es un despacho de abogados, una firma de servicios jurídicos y legales que tiene todas las áreas que te puedas imaginar, estamos muy especializados, tenemos pues fiscal, imposición indirecta, imposición directa, contencioso tributario, fiscalía internacional, etcétera, y el legal igual, todo lo mercantil, tal, procesal, laboral, todo lo que te puedas imaginar. Y justo lo único que no tocamos es familia. No es un área que tradicionalmente los grandes despachos, digamos que BDO es la Big Five, después de las Big Four, porque está integrado dentro de una firma de servicios profesionales multidisciplinar que también tiene auditores, consultores y demás. Y tradicionalmente este tipo de grandes despachos o firmas no tienen área de familia. Eso hay o boutiques especializadas o compañeros como tú que lo suelen llevar. Pero sí que es verdad que en la parte de fiscal sí que vemos problemas fiscales de divorciados y de separados. Muy bien, y además yo creo que cada día estarán más en auge. Sin duda, sin duda. En este caso, bueno, ahí están los datos de recaudación tributaria en el IRPF que hemos conocido hace poco y mucha de esa recaudación, aparte de que se puede hacer, viene derivada de las comprobaciones tributarias que está haciendo Hacienda y una de las áreas que mira en estos casos son las relacionadas con la imposición personal, que es el impuesto que más recauda, por cierto, y evidentemente si hay problemática, hay bastante problemática en la aplicación de los temas que vamos a hablar ahora y eso a veces acaba en procedimientos contenciosos con la administración.
Vamos a ver, antes de entrar en materia, te ruego por favor que me confirmes que lo que vas a hablar es cuestiones generales sin que en modo alguno se pueda considerar que esto es asesoramiento tributario específico. Así es, Felipe. Lo que digamos aquí no se puede considerar asesoramiento tributario específico porque además justamente el tema de la fiscalía es muy casuístico y muy caso a caso. Yo voy a hablar de lo que son los criterios generales en la ley, e incluso voy a hablar de alguna resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, que es una interpretación que hace Hacienda, con la que puedes estar o no de acuerdo, y van a ser generalidades. Yo en eso soy muy claro y hay que analizar caso por caso y el asesoramiento específico según las circunstancias de cada persona en este caso para poder un asesoramiento adecuado y correcto y aún así en esos casos puedes tener también tendría que decirte que el asesoramiento que da está también sometido al criterio de Hacienda, con el que luego si discrepas puedes pelearlo, pero es verdad que dentro del área del derecho el fiscal yo diría que es el más casuístico que hay, porque además es muy cambiante la norma, la jurisprudencia es muy cambiante y no se pueden hacer generalidades. En este caso yo creo que sucede como sucede con el derecho de familia, que hay que ir caso por caso. Por lo tanto, en el cajetín de información dejaré un enlace para que puedan contactar contigo si alguien desea un asesoramiento más específico. Pues en primer lugar vamos a abordar lo que son las cuestiones generales antes de entrar en cuestiones más concretas. La campaña de la renta, si no me equivoco, empezó ayer día 3. ¿Cuál es el plazo de presentación de la declaración de la renta correspondiente a este ejercicio 2023? Efectivamente, como bien dices, empezó ayer, ya se conoce en todos los medios, y este año llega hasta el 1 de julio de 2024. La han ampliado un poquito más, que creo que es lunes ese día. Muy bien. ¿Quiénes están obligados a presentar la declaración de la renta? Bueno, si te miras la norma y la web de Hacienda es una locura, pero a mí me gusta hacer delimitaciones negativas y luego destacar algún dato importante. Como regla general, no estás obligado, siempre que tengas rendimientos del trabajo, que es lo más normal, que es un impuesto sobre todo sobre los rendimientos del trabajo, porque es lo gordo de Hacienda hasta ahí, siempre que no superen los 22.000 euros brutos o 15.000 según los casos. Como novedad para este año, que es muy relevante, y esto seguro que te interesa, Felipe, los autónomos, sea cual sea su nivel de ingresos, están obligados a declarar. Caramba. Los autónomos no nos libramos absolutamente nunca. Que seguro que hay muchos divorciados autónomos que este dato deben tenerlo en la cabeza, que están obligados a declarar sea cual sea su nivel de ingreso. Vale. Vamos a ver, yo ya sabes que me dedico al derecho de familia, penal relacionado con familia, con lo cual en muchas materias, en materia tributaria soy un absoluto ignorante. Entonces, te voy a hacer preguntas que me han transmitido seguidores del canal y otras te las hago desde mi absoluta ignorancia. Tengo entendido que se puede hacer la declaración de la renta conjunta con los hijos menores de edad, aunque no tengan ingresos. ¿Esto es así? Efectivamente, esto es así. La declaración conjunta existe desde siempre, prácticamente, y en el caso de unidades familiares, me voy a centrar, si te parece, en supuestos de separación o divorcio. Sí. Este vídeo va enfocado específicamente a eso. Pues eso. Pues en unidades familiares de separación o divorcio, la declaración conjunta se puede hacer, en principio, el cónyuge o el progenitor que tiene la custodia con los hijos menores de edad, hasta los 18 años, siempre que no lleguen a los 8.000 euros brutos anuales de ingresos, que suele ser bastante habitual. Y en el caso de custodias compartidas, eso, Hacienda lo que dice es que solo se lo puede aplicar uno, no admite dos unidades familiares. O sea, esto se llama unidad familiar desde el punto de vista de la ley del impuesto. Y la unidad familiar es, en este caso, el progenitor que tiene la custodia con los hijos menores de edad que no superen ese umbral de ingresos. Y si tienes la custodia compartida, ahí tienes que llegar a un acuerdo para ver quién es el que se la aplica.
evidentemente, si es un divorcio o una separación de mutuo acuerdo, debería estar regulado en el convenio. Creo que es un tema que debería estar ahí, porque si no, entiendo yo, tú eres experto, que te tendrás que ir a un proceso contencioso para que sea el juez quien lo determine, porque a Hacienda le da igual, Hacienda lo tiene claro. Y evidentemente en estos supuestos lo que suele ocurrir, si no hay mutuo acuerdo, a lo mejor uno, imagínate que hay custodia compartida y uno se mete en la unidad familiar a los hijos, eh, sin avisar al otro, y el otro lo hace igual, pues Hacienda va a ir seguramente vaya por el segundo, a por el que lo haya presentado después. Seguramente lo lógico es pensar eso, no sé, puede pasar que incluso vaya a por los dos, pero yo creo que en este supuesto Hacienda solo admite, en el caso de custodia compartida, solo admite a uno, y eso hay que tenerlo muy presente. Yo personalmente soy partidario cada día más de, en los casos de mutuo acuerdo, en los convenios reguladores, en Aragón Pacto de Relaciones Familiares, incluir una cláusula, por ejemplo, establecer que los años pares se lo podrá hacer la declaración conjunta el padre y los años impares la madre, y así dejarlo atado. Evidentemente, en los casos que no haya acuerdo y los progenitores no se pongan de acuerdo, habría que acudir a un procedimiento de jurisdicción voluntaria para que se acordara eso, precisamente. Pues, por ejemplo, que los años pares será el padre el que lo podrá hacer y los años impares la madre. Sí, esto está claro que es en casos de custodia compartida. O sea, en casos de custodia exclusiva solo se lo va a aplicar el progenitor que tiene la custodia, porque conviven con él, y la unidad familiar, ahí es clarísimo. Custodias exclusivas es el que tiene la custodia exclusiva. Y el importe no es baladí, son 3.400 euros de reducción en la base imponible, adicionales. Importante. Si no hay acuerdo, entiendo que la agencia tributaria, desde luego, no entra en esto, ¿no? No, Ni en no, no, broma. no, 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 no. Por lo Hacienda tanto, lo único que te dice es que no puede haber dos unidades familiares. Como detecte, y eso es muy fácil de detectar porque tienes que poner NIFs. Como detectes, y eso cruzar datos. Y nuestra agencia tributaria tiene el mejor sistema informático del mundo. O sea, es así. curioso. Y se cruzan datos. Entonces, como crucen datos y vean que hay dos unidades familiares que se han metido los hijos los dos, y además conste que estás divorciado, porque también tienes que ponerle una situación familiar, que está divorciado, pueden llamarlos a los dos. Hacienda le da igual. Hacienda dice que se están aplicando un derecho que no pueden, evidentemente. ¿Esto hasta qué edad se puede hacer la declaración conjunta con los hijos? Hasta los 18 años, mientras son menores de edad. Cuando son mayores de edad ya no aplica la tributación, la unidad ¿Y familiar. qué sucede en los casos en que, por ejemplo, un hijo cumple años el 30 de junio, ¿no? Entonces, ¿te aplicarías media deducción? ¿Cómo funcionaría esto? Si tu hijo ha cumplido la mayoría de edad en el año 2023, ¿te puedes incluir la deducción? ¿Puedes hacer la declaración conjunta con él o no la puedes hacer? Muy buena pregunta. Yo diría que no. Te explico por qué. Porque el impuesto se devenga el 31 de diciembre, y lo que sí que le gusta mirar a Hacienda es la situación a 31 de diciembre. Si tú a 31 de diciembre ya es mayor de edad, no podrías aplicarte la deducción. Esa es mi interpretación personal, y seguramente la de Hacienda también, porque evidentemente es lo lógico. Si te devengas impuesto ahí, es la situación, la foto a esa situación. Esto ha pasado mucho. Esto ha pasado, por ejemplo, mucho en situaciones no tanto en la unidad familiar, sino, por ejemplo, en situaciones de pagos de pensiones de alimentos, que luego entraremos, ¿no? Que tienes una pensión de alimentos que no está reconocida en resolución judicial hasta después del 31 de diciembre, ¿no? Y aunque las hayas pagado antes, porque lo tengas en el convenio así establecido, le da igual a Hacienda. Es la situación a 31 de diciembre de cada año, la foto fija. Sinceramente está muy bien esta aclaración, porque, o sea, el dato que habría que tener en cuenta es la edad del hijo a 31 de diciembre. Si Exacto. el año pasado 31 de diciembre era menor de edad, puedes hacer declaración conjunta, y si no era menor de edad ya no la puedes hacer. Exacto. No he mirado jurisprudencia ni consultas al respecto, porque es que ya te digo, es muy casuístico, porque ver si se ha interpretado, pero es lo lógico de interpretar. Además de poder hacer la declaración conjunta con los hijos, ¿se puede aplicar la deducción por hijos?
Sí, es compatible. De hecho, sí es distinto. La tributación por unidad familiar conjunta es un concepto y luego está la deducción que se llama por mínimo por descendientes. Cada hijo, según vas incrementando, tienes la parte estatal, tienes una deducción. El primer hijo son 2.400 euros y luego va subiendo, no me acuerdo exactamente las cifras. Y en ese caso, pues tienes hijos de menores de edad, tú puedes hacer la tributación conjunta y aplicarte el mínimo por descendientes perfectamente. Dentro del mínimo por descendiente tienes la parte estatal y luego cada comunidad autónoma que tiene competencias normativas, y eso es mirar cada comunidad autónoma, y te soy sincero, no me sé la de cada comunidad autónoma, ni siquiera todas las de Madrid, porque el otro día me enteré que en Valencia, por ejemplo, había una deducción por ir al gimnasio en un impuesto sobre la renta. Pero en Madrid, por ejemplo, hay muchas deducciones familiares muy buenas y no de familias divorciadas, pero por ejemplo, si tú eres una familia numerosa aquí en Madrid, la parte autonómica de renta está bonificada al 100%. Si eres familia numerosa, lo han metido este año. En este caso, pues tienes que ver los mínimos, hablamos siempre desde el punto de vista estatal, tienes que ver los importes y son perfectamente compatibles. Es decir, y yo distinguiría ahí, si me permites, Felipe, dos casos, ¿no? Está los casos en los que hay custodia exclusiva, el mínimo por descendientes solo se lo puede aplicar el progenitor con el que convive, lógicamente, ¿vale? Y si hay custodia compartida, ahí Hacienda sí que permite, en el programa de renta, lo verán los suscriptores cuando hagan su declaración de la renta, una de las situaciones que hay es esa, la de la custodia compartida. Y lo que hace el programa y lo que hace la ley es prorratear el mínimo por descendientes porque hay una custodia compartida. O sea, que en caso de custodia compartida, los dos aplicarían la deducción de mínimo por Pero, descendiente, aunque sería el 50%, entiendo. correcto. Vale. Si no hay acuerdo entre los progenitores, bueno, aquí realmente no es una cuestión que tenga que haber acuerdo. No, Si aquí es nada, exclusiva aquí la ley. el progenitor que tiene la custodia, y si es compartida, los dos al 50%. Ahí el programa de Hacienda, la web, lo ha solucionado sin problema y está muy claro. La declaración conjunta nos has dicho que se puede hacer hasta que alcanza el hijo la mayoría de edad. ¿El mínimo Correcto. por descendiente hasta qué edad se puede aplicar? El mínimo por descendientes se puede aplicar hasta los 25 años de edad. Eh, que si lo piensas, es un poco por donde los que os dedicáis a familia muchas veces se establece a veces en los convenios esa fecha como terminación del pago de la pensión de alimentos. A veces son 23, 25 o no se establece nada, pero la norma tiene establecida 25 años de edad, siempre también que no tengan ingresos superiores a 8.000 euros brutos anuales y no presenten declaración por encima de los 1.800 euros. Es decir, es el típico caso, bueno, nos pasa a todos, que somos padres, que tienes al hijo en casa, tiene más de 18 años, pues te puedes seguir aplicando el mínimo por descendientes. Y la regla es la misma. Si hay custodia, bueno, ya aquí no hay custodia, perdón. Aquí le aplica, perdón, aquí no hay custodia. Aquí el progenitor que conviva con ese descendiente mayor será el que se le aplique. Vale. Totalmente. Y entiendo también que, aunque no haya custodia propiamente, si la custodia antes era compartida, se la podrán aplicar los dos por mitad. Ahí, mira, es que ese supuesto es que no hay custodia. Como no hay custodia, como tú dices, no está previsto en la norma. Tendrías también a lo mejor Muy curioso. no, es que no, en este caso sí que hay un supuesto especial, que creo que es el del 58 de la ley de renta, que habla de contribución, que contribuyas familiarmente y no haya pensión de alimentos y conviva con uno de los cónyuges. Tendría que mirar ahora cómo está en el programa de renta ahora mismo, pero en ese supuesto no está como tal regulado, porque claro, que yo estoy hablando ahora de memoria, que vi ayer la web, creo que vi, solo hablaba de custodia. Custodia ya desaparece con los 18 años. Claro, pero sin embargo, yo conozco casos, ¿no? Tanto del uno como del otro. Hijos que alcanzan la mayoría de edad viven única y exclusivamente con un progenitor o que siguen como si fuera una custodia compartida, viviendo
con los dos, una semana con uno, otra semana con otro, etcétera? Bueno, pues en ese caso a lo mejor podrías intentar asimilarlo, ¿vale? Sabiendo que Hacienda te puede preguntar, porque si es mayor de edad te va a preguntar, y que lo tengas justificado y que si te abre un procedimiento, pues tengas a lo mejor que pelearlo contra ellos, ¿sabes? Complicado, ¿eh? No, Complicado lo veo. sí, no, en estos casos, es que además, mira, yo que soy además procesalista tributarista, y esto es un principio que tú conoces muy bien. eh, eh, el artículo 105 de la Ley General Tributaria es la carga de la prueba. La carga de la prueba es la civil. Y para que tengas una cabeza, el contribuyente que se quiera aplicar una exención, una bonificación, una deducción, es el que tiene siempre la carga de la prueba. Siempre, siempre. Porque es algo que le beneficia a él. Y ya ahí es un tema de apreciación probatoria. La apreciación probatoria a Hacienda a veces le convence, a veces no. Entonces, a veces puedes llegar a un acuerdo, o sea, termina un procedimiento de comprobación y gestión muy bien, o tienes que ir a un tribunal económico administrativo o incluso a uno judicial. O sea, es así, es así. Cuando hay un beneficio fiscal, la carga de la prueba tiene contribuyente y es muy importante tenerlo bien soportado, bien documentado, y si llegas a un juicio, ¿qué te voy a contar a ti? Si llegas incluso a un procedimiento contencioso, pues a lo mejor tienes que aprobarlo con documental, con testifical, bueno, y ya sabes cómo funciona esto, y a ver por dónde sale el juez. Entonces, alcanzada la mayoría de edad para aplicar esta deducción, casi sería lo mejor ponerse de acuerdo y que los años pares uno, los años impares otros, ¿no? Sí, claro, claro. En los Es lo casos mismo, de un custodia poco compartida. hacer una prórroga de la situación, ¿sabes? Otra cosa distinta son los supuestos que desde el 2021 tú sabes que cambió en familia, ya no existe la tutela, sino la curatela o la antigua patria potestad prorrogada. En esos supuestos la ley de Hacienda, la ley de impuestos a la renta, sí que considera, lo asimila a descendientes Al puramente, descendientes. porque evidentemente no tienes la capacidad de obrar. Luego, como estás sometido a curatela y demás, pues sigues ahí en una situación como si fuera un menor de edad, a efectos fiscales también. Mira, precisamente en relación con lo que me estás comentando, un seguidor del canal me ha planteado las siguientes preguntas. En primer lugar, cuando hay hijos con algún tipo de minusvalía, ¿se puede aplicar algún tipo de deducción? Sí, eso también, hay eso ahora mismo no recuerdo de memoria las de este año, pero sí que suele haber cuantías incrementadas. Y luego también hay que mirar en cada comunidad autónoma, ¿vale? Cada comunidad autónoma también a veces tiene protección especial en estos casos, y las reglas son las mismas. Es decir, lo que decíamos antes, custodia compartida, si es una deducción prorrateada, y si no, custodia total se la aplica al que tiene la custodia. Sí, Incluso siendo mayor de edad y tengas la curatela o la patria potestad prorrogada. exacto, precisamente ahí voy. Si alcanzada la mayoría de edad del hijo común, con minusvalía, se acuerda rehabilitar la patria potestad en Aragón, autoridad familiar, atribuyendo su ejercicio a uno de los progenitores, ¿es este el que se puede aplicar la deducción o se la pueden aplicar ambos? Se le tiene que aplicar el que tiene, o sea, sí, Atribuida, lo que ¿no? diga, claro, Atribuida el ejercicio de la patria lo que diga, potestad. exacto, lo que diga la resolución, ahí digamos que hace seguidismo de lo que establezca la... Es muy importante en temas de familia tener siempre una resolución, y además firme con el testimonio y demás, porque ahí sí que es lo que va a determinar todo. En separaciones, en divorcios, en patria potestad, es lo que va a soportar esas deducciones o esas reducciones a efectos fiscales. Muy importante para poder justificarlo. Esa es la prueba clave. Fíjate, y ahora me viene, a raíz de un caso que tengo yo entre manos, me surge una duda. Si le atribuyen la patria potestad prorrogada a un progenitor, pero el hijo está residiendo en una residencia, ¿se podría seguir aplicando ese progenitor esa deducción o al residir el hijo en una residencia ya no? Esa, muy buena pregunta. Pues mira, te voy a dar mi opinión personal. Yo entiendo que sería un supuesto a lo mejor asimilable al tema de cuando mandan los hijos a estudiar al extranjero, que Hacienda permite que te apliques la deducción, ¿sabes? Porque se supone que eres menor de 25 y sigue dependiendo económicamente de ti. Yo eso lo asimilaría por analogía a eso. También te diré, la Ley General Tributaria dice que la analogía a efectos fiscales no está bien vista. Ya. Entonces,
esto es lo que luego a nosotros nos genera trabajo, todo este tipo de interpretaciones. Mi interpretación personal es que lo lógico es pensar eso, es un supuesto asimilable, pero no sé qué pensaría Hacienda en este caso, la delegación de Aragón, a lo mejor, y a lo mejor esto acabaría en un pleito, pero es razonable pensar eso, ¿sabes? No tiene, depende, muchas veces depende también, pues, si es una comprobación de gestión con el tipo de funcionario que te encuentres. Y que hay funcionarios que son muy, muy razonables, la mayoría, y alguno pues que dice que no, que se ajusta al libro y entonces te tienes que ir a litigar. Pero lo lógico es asimilarlo a ese supuesto. En estos casos entiendo que la deducción es de por vida, ¿no? Claro, claro, evidentemente tú tienes una deducción porque al final es un dependiente de ti, ¿no? En este caso hay deducciones por descendientes o ascendientes o demás que te la puedes ir aplicando. Por último, dentro de estas cuestiones generales, me plantea un seguidor del canal una pregunta. ¿Qué casilla hay que marcar en la declaración de la renta cuando hay una custodia compartida? Te lo indica el programa. Cuando te inicias, ahora cuando la gente se ponga a hacerlo en la web, en la parte de situación personal, que tienes que meter tus datos si eres divorciado, tal, cuando tienes que meter la parte de descendientes, ¿vale? Si evidentemente no tienes la custodia, no vas a meter a ningún descendiente, pero cuando tienes un descendiente, hay varios supuestos, hay un desplegable y ahí te lo recoge. Vale. Automáticamente te lo recoge. Entramos en el bloque de tratamiento fiscal de la pensión de alimentos. Entonces, la primera pregunta, ¿qué tratamiento fiscal tiene la pensión de alimentos para el obligado al pago? Es decir, para el progenitor no custodio que está condenado a pagar una pensión de alimentos a su mujer habitualmente. Vale. Cuando la cuantía de la pensión anual, porque lo que tienes que recoger en la declaración de la renta es el importe anual, o sea, no el mensual, sino el global del año, del 1 al 31 de diciembre, del 1 de enero al 31 de diciembre, y es inferior a la base liquidable, algo que será normal, porque nadie va a pagar más allá de su capacidad económica. Lo que regula la ley es una suerte de partición de la base imponible para, digamos, mitigar la progresividad. El impuesto sobre la renta es el impuesto más progresivo que hay en nuestro ordenamiento fiscal. O sea, no es como el impuesto del IVA, que es un impuesto que es regresivo porque pagamos todos los consumidores por igual, con independencia de nuestra capacidad económica. El de la renta trata de ajustarse a la situación personal del contribuyente. Y entonces, lo que hace es, no voy a explicarlo porque es un poco lío, lo que hace es partir la base imponible, por así decirlo, y entonces hace que los tipos de progresión, el tipo progresivo baje y con lo que pagas menos impuesto, ¿sabes? Tiene en cuenta esa situación en el pagador, con lo que al final, al meter la cuantía anual, que no la vas a poder meter hasta este momento, hasta que hagas la declaración anual, te vas a encontrar que el haber pagado pensión de alimentos va a hacer que tu tipo marginal final, por así entendernos, o tu tipo efectivo, que no es lo mismo que el marginal, pero no voy a explicarlo aquí, pagues menos impuestos. En términos coloquiales, para que nos entendamos todos, y corrígeme por favor si me equivoco, cualquier progenitor que esté obligado al pago de una pensión de alimentos lo que hace es poner el importe que paga anualmente en su declaración y pagará menos impuestos, independientemente del nivel de renta que tenga, ¿no? Efectivamente. Gane así lo que gane, igual da que gane 50.000 al año que 200.000. Él se mete, en la casilla que corresponda, pone lo que paga anualmente de pensión de alimentos y en base a eso pagará menos impuestos. Sí, va a pagar menos impuesto porque le va a partir esa base imponible. Como novedades ya desde hace un par de años, te obliga a poner el NIF del hijo, de los hijos, o hijos, porque tienes que ponerlo con su nombre, ¿vale? Para poder cruzar los datos. El NIF es como para Hacienda es como es la clave de todo. O sea, el NIF es lo que te va a ayudar a buscar a que Hacienda haga esos cruces de datos que digo si alguien declara, mete ese NIF, es lo que va a hacer saltar alarmas o avisos en las comprobaciones tributarias. Y luego también tienes que meter el NIF del progenitor que recibe la pensión. Fíjate, me surge una duda a raíz de lo que me preguntas tú. Es una tontería, pero de lo que me dices tú. Pero yo llevo divorcios en los que los niños a veces tienen un año y medio, 2. No, en esos casos, evidentemente, si no hay NIF, no lo pones. Vale. No lo pones. La obligación, creo recordar, de tener NIF es a partir de los 14. Y ya como tienes que poner el nombre y la fecha de nacimiento,
El programa, si tienes menos de esa edad, no te lo va a exigir, pero si es mayor, en teoría, debería exigírtelo, porque ya estás obligado, estás implicado a que pongas el NIF, ¿vale? En el caso del progenitor que recibe, porque la pensión la recibe directamente el progenitor. Ahora, en el caso del progenitor que recibe la pensión de alimentos, ¿qué tratamiento fiscal tiene esa pensión? ¿Paga más impuestos? No, es un supuesto expresamente previsto por la ley como exento. En el artículo 7 de la ley del impuesto sobre la renta se establecen lo que son rentas exentas, por las que no pagas impuestos cuando las recibes. Y una de ellas es esta, la pensión de alimentos. Está exenta, pero ¿hay que declararla? No, la declara el que lo mete. Ni la declara pero lo que pasa es que al poner el NIF del otro progenitor, Hacienda sabe que está recibiendo ese dinero en concepto de pensión de alimentos. Y por último, en relación con las pensiones de alimentos, hay casos en los que se acuerda una custodia compartida, pero como sabes, el que se acuerde una custodia compartida no exime de pagar pensión de alimentos. Por lo tanto, nos podemos encontrar con casos en los que hay custodia compartida y pensión de alimentos. ¿El tratamiento fiscal es el mismo? Quiero decir, ¿el progenitor que paga esa pensión de alimentos la va a poder incluir en su declaración y pagar menos impuestos? En este caso, fíjate, es un caso en el que Hacienda ha tenido que dictar lo que se llama una resolución en unificación de criterio. En nuestro derecho administrativo y el tributario es administrativo, los órganos de revisión, tenemos una primera fase de revisión administrativa que lo llevan los tribunales económicos administrativos y luego ya pasas a la vía contenciosa. El órgano de máxima revisión es el Tribunal Económico Administrativo Central, que depende de Hacienda, pero que es un órgano independiente y que revisa los tributos de la Administración Central y algunos cedidos. El TEAC es el máximo y puede dictar lo que se llama resoluciones en unificación de criterio para establecer una doctrina general que tiene que seguir toda la agencia tributaria. Y en este caso hay dos resoluciones relativamente recientes, de mayo del año pasado, de mayo del 23, en el que ha establecido que en estos supuestos, cuando tienes custodia compartida, solo te puedes aplicar el mínimo por descendientes prorrateados, aunque estés obligado a pagar pensión de alimentos también. Porque, porque considera que en ese caso predomina o da prioridad a lo que es el mínimo por descendientes y la anualidad. No permite compatibilizar los dos beneficios, ¿vale? Cosa que, bueno, es la opinión de Hacienda del TEAC. Que yo sepa, a lo mejor algún suscriptor sabe más que yo, el Supremo no ha dictado una doctrina sobre esto, pero el TEAC, que es el máximo órgano de interpretación del Ministerio de Hacienda, ha dicho que no es compatible. O sea, en supuestos de custodia exclusiva está claro, la pensión de alimentos, el mínimo por descendientes, la tributación conjunta, pero en custodias compartidas con pensión de alimentos, el pagador de la pensión de alimentos no va a poder meterse, además del mínimo prorrateado, la pensión correspondiente. Sinceramente me parece tremendamente injusto, ¿Ves? Dices, bueno, este beneficio, ¿por qué no se puede aplicar? Bueno, pues es el típico asunto que es la opinión de Hacienda, del TEAC. Supongo que algún contribuyente que le parezca que no es así, lo acabará llevando a la vía judicial y llegará al Supremo y establecerá una doctrina confirmando o no este criterio. Porque en principio que algún día llegue esto al Supremo, sinceramente. Sí, y si soy yo ya te avisaré. Haremos un vídeo. Haremos un vídeo comentándolo como tu caso que llevaste al Supremo de la extinción de la vivienda familiar. Muy bien. A ver si consigo yo llevar un caso de estos también y lo comentamos. Exacto. Entramos en el siguiente bloque, tratamiento fiscal de la pensión compensatoria. ¿Qué tratamiento tiene la pensión compensatoria para el obligado al pago? Para el obligado al pago es una reducción en la base imponible. Es como perdón la comparación, es como aportar a un plan de pensiones privados que tiene 1.500 euros de reducción. Esto es lo mismo. Si tienes que pagar pensión compensatoria, para ti vas a pagar menos impuestos. El que lo paga va a pagar menos impuestos. Sin embargo, y me anticipo a la pregunta que seguramente me hagas, para el que lo recibe, por tanto, es un ingreso del trabajo. Se considera y tiene que tributar por ello. O sea, nos encontramos, fíjate, Felipe, pensiones de alimentos
que el que lo recibe, vamos a pensar siempre en el que lo recibe, el progenitor que lo recibe, que suele ser el custodio. La pensión de alimentos está exenta, pero la pensión compensatoria no lo está. Y entonces, y esto es así, y tú lo sabrás, y digo, porque yo tengo compañeros que son abogados de familia, lo que mucha gente intenta es evitar las pensiones compensatorias y meterlo vía pensión de alimentos todo. Es decir, no sé, yo he visto casos de compañeros contenciosos sobre todo, que inflan muchísimo las peticiones de pensión de alimentos y en la contestación a la demanda del compañero de familia decir, no, señoría, es que aquí no están los gastos del... Aquí va el gasto también de esta señora para compensar lo que sea. Y entonces, realmente la razón que hay detrás, yo creo que es esta, es la fiscal. Yo creo que en la vía del mutuo acuerdo se podría hacer lo que se quisiera, decir, mira, no ponemos pensión compensatoria y hacemos una pensión más con un importe mayor para la pensión de alimentos, pero en un contencioso esa trampa, por así decir, no creo que te la admitieran. Y el otro día, hablando con un compañero nuestro también, que me planteaba esta cuestión, me decía, ¿y esto Hacienda lo puede mirar? Pues sí. Sí, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hombre, evidentemente, y aquí es un tip, que vuelvo a lo anterior, y es una cosa que va en la línea, si tú lo tienes en un convenio o en un convenio ratificado judicialmente por sentencia o en una sentencia, a ver, eso Hacienda va a tener difícil levantarlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuestionarlo. O sea, lo puede cuestionar. No lo va a poder cuestionar, ¿eh? O sea, claro, si la evidentemente resolución judicial dice te digo, pensión Hacienda, de alimentos tal importe, eso va a misa. Y si dice pensión compensatoria tal importe, va a misa. Estoy totalmente de acuerdo, no lo va a poder cuestionar y siempre que esté ratificado en sentencia va a tener muy difícil, si está bien claramente definido el concepto, porque aquí la ley fiscal, los conceptos jurídicos que utiliza son los mismos que el derecho de familia, pensión compensatoria y pensión de alimentos, y eso está muy claro, ¿vale? Pero te digo como curiosidad, porque claro, como lo miran todo, te pongo un caso que hace poco hemos llevado aquí en el despacho. Pues unos señores que se habían divorciado en México con hijos menores y que tenían el convenio ratificado ante la autoridad judicial mexicana y se establece la obligación de alimentos, se trasladan a vivir a España, residentes fiscales ya en España, por supuesto se paga la pensión porque lo tiene reconocido en el convenio, y Hacienda, como sabe que vienen de México y demás, le pide la información, se la otorga y dice, uy, este convenio, esta sentencia no ha pasado por el procedimiento de exequatur. Efectivamente. Y entonces se queda, perdón, no, es que esta sentencia no tiene validez jurídica en España porque no se ha homologado. Efectivamente. Y Hacienda ha negado la aplicación de este beneficio fiscal de la anualidad de alimentos para el pagador sobre la base de la inexistencia de un exequatur. O sea que es muy importante tener una sentencia, si encima es extranjera, pues la tienes que haber pasado por exequatur para poder establecer, digamos, que ese dossier defensivo porque la prescripción de los impuestos son 4 años. Entonces, Hacienda te puede preguntar por los 4 últimos años en renta. Pues tenlo bien documentado y bien soportado. En este caso es tan fácil, en el caso de familia lo decíamos, si tú tienes un convenio, tiene que estar ratificado judicialmente. Esto es muy importante. Es lo que decíamos antes. Si tú tienes un convenio que has firmado antes, pero no está todavía confirmado en sentencia, a 31 de diciembre, no sirve. Hacienda no te lo va a reconocer. ¿Me explico? O sea, que volvemos otra vez al 31 de diciembre. Hacienda va a tener en cuenta lo que tú tengas, que la sentencia sea a 31 de diciembre la tengas en tu mano, ¿no? Exacto. Para que puedas a partir de ahí sacar todas las consecuencias fiscales. O sea, que si tú firmas un convenio, por ejemplo, en noviembre, lo ratificas en diciembre, pero la sentencia no la tienes hasta enero, para Hacienda es como si no existiera ese convenio. Claro. Pues mira, otra cosa, fíjate, ahí te puedes encontrar con la paradoja de que te convenga incluso mejor ir por contencioso, porque si tienes el auto de medidas provisionales, es una resolución judicial. Exacto. Además firme. Sí. Entonces, te puedes encontrar con que casos de contencioso sean hasta más beneficiosos fiscalmente porque tengas el auto notificado a lo mejor el 22 de diciembre donde establezcas la pensión. Exacto. Pues ahí te la vas a poder aplicar sin problema, porque tienes una resolución judicial.
Entonces, para terminar en lo que a la pensión compensatoria se refiere, corrígeme si me equivoco, podemos decir que en el caso del que la paga se reduce la base imponible, con lo cual pagará menos impuestos. Y en el caso del que la recibe, se incrementa la base imponible como si fuera la nómina de otra empresa más, con lo cual pagará más impuestos. Sí. Y aunque intuyo la respuesta, entiendo que esto es igual haya custodia exclusiva o compartida. Sí, totalmente, claro. Una pensión compensatoria tiene ese tratamiento fiscal con independencia, porque como bien sabes aquí la pensión compensatoria no es un concepto como el de alimentos, es distinto, es para compensar, como dice su propio nombre, el trabajo hecho durante el matrimonio. No me sé el concepto exactamente. Para compensar el desequilibrio. Eso, para compensar el desequilibrio. Pues por eso, como no es de alimentos, tiene que pagar impuestos. Pues para terminar entramos en el cuarto bloque, que es tratamiento fiscal de la vivienda familiar. En mi opinión, la vivienda familiar es una de las cuestiones que más problemas suscita en el ámbito del derecho de familia, y te voy a plantear una serie de preguntas porque intuyo que en el ámbito tributario pues igual sucede lo mismo. En primer lugar, ¿la hipoteca que grava la vivienda familiar es deducible? La respuesta es sí, siempre que estuvieras aplicándola antes del 1 de enero de 2013. La deducción por adquisición de vivienda se eliminó con esa fecha. Ya se quitó como beneficio fiscal, pero se estableció un régimen transitorio para no perjudicar a los que estuvieran aplicándose ese derecho, que eso es muy común en renta. En la imposición, incluso en la imposición de sociedades, eso en las leyes tributarias es muy común, se respetan derechos adquiridos. Entonces, si hubieras adquirido la vivienda antes del 1 de enero de 2013 y estuvieras aplicándote esa deducción por adquisición de vivienda, puedes seguir aplicándotela, y no solo en el caso del progenitor que tenga la custodia, incluso el que sale de la casa tiene derecho a aplicársela. Desde el año 2006 se cambió la norma del 2006 para permitir, que era una norma que nos habíamos quejado mucho porque no la permitía, al que salía no podía aplicársela, pero creo que en el 2006, estoy hablando de memoria también, cambió la ley de renta para que el que salía, que estaba obligado a pagarlo por una sentencia, porque era la vivienda familiar donde se quedaban los hijos comunes con el progenitor custodio, pudiera seguir aplicándose. Por lo tanto, nuevamente, corrígeme si me equivoco, todos aquellos que hayan suscrito una hipoteca, formalizado, mejor dicho, una hipoteca antes del 31 de diciembre de 2013 y se hayan divorciado... Antes del 31 de diciembre del 2012. Antes del 31 de diciembre del 2012 y se hayan divorciado posteriormente, mientras estén pagando esa hipoteca, se la van a poder deducir. Sí, correcto. Vale. ¿Se pueden deducir ambos titulares la hipoteca independientemente de quién tenga atribuido el uso, o solo se la puede deducir el que tiene atribuido el uso de la vivienda familiar? Muy buena pregunta. En este caso hay que ir a quién es el pagador. Una hipoteca, pues eso ya depende de las condiciones que tengas pactado con el banco. Puede ser que, imagínate, o que deciden así, que lo paga solo uno, incluso el que sale fuera, el que se va de la casa, el progenitor no custodio. Pues es él el que tiene el derecho el que paga en función del el pagador, es el que tiene el derecho a la deducción por vivienda. O sea, un supuesto, lo que tú decías, una familia que ha adquirido antes del 2011, en el 2011 una casa, y entonces la hipoteca la suscribe y la paga íntegramente el padre, que se divorcian, y entonces sigue pagándola al padre íntegramente, porque evidentemente el banco, su deudor es él. Pues es el padre, aunque salga de la casa, el que tiene ese derecho, porque es el que paga la hipoteca. Fíjate, te voy a hacer una pregunta, una curiosidad que me surge ahora. Lo que se tiene en cuenta es quién paga la hipoteca, quién es el titular de la hipoteca. No se tiene en cuenta el porcentaje de propiedad. Por ejemplo, si la vivienda es... Tú imagínate una pareja que se divorcia y tienen la vivienda al 50%, son propietarios al 50%, pero la hipoteca solo la contrataron a nombre de uno y la paga uno el 100%. O sea, Hacienda lo que va a tener en cuenta lo que ponga en la escritura de hipoteca. Claro, efectivamente, vale. Como bien sabes, y esto es un tema puramente jurídico, una cosa es la titularidad o la cotitularidad real sobre bienes inmuebles,
que en este caso puedes haberlo adquirido en gananciales o en predivisos si estás en separación de bienes, y luego está el contrato de hipoteca, que lo pueden haber suscrito los dos, lo pueden haber, o lo puede haber suscrito uno. Pues para Hacienda lo importante, lo que deduce hasta el 1 de enero de 2013 es lo que pagas por la hipoteca, que es los intereses el principal. Pues en este caso será el pagador o los pagadores los que tengan derecho con independencia de cuál es el porcentaje de titularidad. Te voy a poner un ejemplo extremo, ¿vale? Imagínate que alguien contrata una hipoteca, es el titular de una hipoteca de una vivienda que no es la suya. La vivienda no es suya, pero la hipoteca va a su nombre. ¿Ahí se podría deducir esa hipoteca? La hipoteca, que la vivienda, ¿quieres decir? Un supuesto en el que... La vivienda no es... Habitualmente en los divorcios son titulares al sí, tú dices un 50%. supuesto extremo en el que Pero pongas imaginemos nombre... que la vivienda está a nombre de la mujer, que hay casos, yo conozco casos, esto lo veo en mi día a día, casos, mira, tengo ahora uno entre manos, el típico caso en el que el hombre pone todas sus propiedades a nombre de la mujer para evitar pues problemas de que le puedan embargar su patrimonio si le van mal sus negocios, ¿vale? Y sin embargo la hipoteca está a su nombre. Ahí se la podría deducir, ¿no? Claro, claro, da igual la titularidad. Si tú pagas la hipoteca, en teoría, en principio, debería ser así. Y esa es la vivienda habitual, evidentemente. Si esa fuera la vivienda, si estuviera declarada como vivienda familiar habitual, también en sentencia de divorcio. Es decir, es muy importante eso. O sea, porque la deducción es por vivienda habitual. Y en vivienda habitual, en este caso, se presume la vivienda familiar. Exacto. Pero la vivienda, lo que importa es, en lo que a esta cuestión se refiere de la hipoteca, es quién es el titular de la hipoteca. Efectivamente. En principio habrá que estar a quien paga la hipoteca con independencia del uso. Eso es así. Vamos a ver, algo que se da pues en una gran mayoría de divorcios. Si el progenitor que tiene atribuido, que no tiene atribuido el uso de la vivienda, vive de alquiler, el típico señor que se divorcia, a la mujer le atribuyen el uso de la vivienda y él se tiene que ir a vivir de alquiler. ¿Él se puede deducir la hipoteca que grava la vivienda familiar y a la vez deducirse por el alquiler que paga? ¿O solo se puede deducir una cosa u otra? En principio sí, no hay ningún problema. Si el problema que vas a tener más que ahí es financiero. Yo veo muy complicado que puedas pagar un alquiler y una hipoteca a la vez a veces, pero sí que es verdad que, sobre todo porque los requisitos para la deducción del alquiler son muy estrictos. Por ejemplo, aquí en Madrid, pues es para menores creo de 30 a 35 años, con unos ingresos muy bajitos. Entonces, no recuerdo la cuantía, si eran 30 o 35.000 euros, estoy hablando de memoria. Entonces, va a ser difícil que estés pagando una hipoteca más una pensión más que llegues a ese umbral para pagar. En principio podría ser, teóricamente es posible. Pero imaginemos una persona que tiene unos ingresos por debajo del límite para deducirte el alquiler, ¿vale? Sí. Entonces, ¿podría deducirse la hipoteca de su vivienda y a la vez deducirse el alquiler? Sí, no hay ningún problema. En principio sí. Y si en vez de tener vivir de alquiler, vive en una vivienda de su propiedad, se divorcia, se compra otra vivienda y entonces está pagando la hipoteca de la vivienda familiar y a la vez está pagando la hipoteca de su nueva vivienda. Imaginemos que hubiera contratado las dos hipotecas antes del 31 de diciembre de 2012. ¿Se podría deducir las dos hipotecas? No. Eso sí que la ley ahí es muy clara, pero en general. Tú no te puedes deducir por dos hipotecas, solo te puedes deducir por la hipoteca antes del 31 de diciembre de 2012, de la que fuera tu vivienda habitual, que era la anterior o la primera, ¿sabes? Es decir, en este caso no puedes aplicarte sobre la nueva que te hayas ido a vivir, porque ya te estabas aplicando de la otra. Es decir, no te deja dos a la vez. Tienes primero aquí es el criterio de prior tempore potior iure, a efectos fiscales. Muy bien. O sea que no hay duda. La prioridad la tendría la primera hipoteca contratada. Sí. Efectivamente. Pues hoy hemos llegado al final. Yo sinceramente espero que sea útil el vídeo a todos. Yo te lo digo de verdad, he aprendido cosas, con lo cual para mí ya de por sí ha sido útil.
Como sucede en los juicios orales, tiene usted el derecho a la última palabra. Cualquier cosa que quieras añadir, si hay algo que nos hayamos dejado en el tintero, si hay alguna cuestión que quieras destacar. Bueno, pues oye, lo primero, lo segundo, otra vez muchísimas gracias, es un placer colaborar contigo en esto. Todo lo que hemos hablado a lo mejor dentro de un año ha cambiado radicalmente porque las leyes fiscales son las que más cambian, la jurisprudencia, la doctrina. Yo dedico mucho tiempo diario a estudiar mucha doctrina, mucha jurisprudencia porque es constante, constantemente está cambiando y es, digamos que la rama del derecho que más cambia, es horrible, horrible. Y bueno, todo esto que os he contado es que mañana mismo puede salir una sentencia que lo tire todo por la borda. Lo que sí que yo aconsejaría, y es que lo estamos viendo cada vez más, es como todo. Tú y yo que nos dedicamos a esto de la abogacía, lo que es el asesoramiento preventivo. Cada vez vemos más en temas de familia, no solo aquí, también en sucesiones, en empresas familiares o en familias, y esto también lo es, cada vez es más aconsejable hacer un asesoramiento integral. Y en temas de familia, por ejemplo, cuando hay liquidación de gananciales en un divorcio o lo que sea, contar con la ayuda de un especialista en fiscal, ¿sabes? Porque cada vez es más compleja la normativa, hay más interrelación y a la hora, por ejemplo, de liquidar una sociedad de gananciales con inmuebles, pues hay conceptos relativos a la valoración de los inmuebles que pueden tener mucho impacto fiscal. Y es muy, muy conveniente siempre contar con la ayuda de un experto fiscal junto con el de familia. Nosotros, de hecho, colaboramos con compañeros de familia que están en procesos siempre de mutuo acuerdo. Cuando no es de mutuo acuerdo es más complicado, en los que se quiere hacer esta, digamos que planificación ordenada de la separación o el divorcio, pues la vertiente fiscal yo creo que cada vez adquiere más relevancia, sobre todo para evitar problemas futuros a cualquiera de los dos progenitores. Y si hay voluntad de acuerdo, como bien sabes, más vale un mal acuerdo como un pleito, mejor dejarlo todo atado, incluidas las cuestiones fiscales. Pues me parece muy buen consejo porque habitualmente la gente primero hace las cosas y luego va a consultar al abogado. Y si hicieran las cosas al revés, primero consultar al abogado y luego hacerlas, se ahorrarían muchísimo dinero. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Muchas veces eso es lo que digo yo. A veces yo pongo siempre la misma analogía, Felipe. Esto es como ir a un médico. Cuando tienes una pequeña dolencia o te haces un asesoramiento, voy al médico y pregunto. Lo que no puedes hacer es venir ya en la UCI o a punto de morir. Cuando te llega en el caso, a punto de morir. Digo, pero ¿esto cómo lo habéis regulado así? ¿No habéis analizado que esto...? No, esto lo hemos hecho nosotros y a veces lo que tú dices por ahorrarte unos euros preventivamente luego se convierte en algo mucho más caro. No, en una fortuna y a veces que no tiene solución. Que eso es lo no tiene solución, es lo que digo yo. Una vez cuando llegas al médico con un pequeño dolor o una pequeña molestia, o simplemente tu revisión anual, que pasas por el médico, y otra vez es cuando ya llegas, como digo yo, cadáver. Entonces dices, oye, perdona, yo soy abogado, no hago milagros. No hago milagros, no levanto. Entonces, es verdad que yo creo que, sobre todo si consigues, si vas por la vía del mutuo acuerdo y te pones a mirar estas cuestiones, es muy, muy conveniente que lo hagas de mano de un fiscalista para poder tener pues ese dossier defensivo, porque eso no te va a evitar que Hacienda, si quiere, venga a preguntarte. Efectivamente. Pero si te viene a preguntar, no es lo mismo tenerlo bien montado que no tenerlo bien montado. Efectivamente. Pues oye, muy sabias palabras para terminar. Muchísimas gracias, ha sido un placer y oye, al año que viene pues hablaremos, que si ha cambiado todo pues habrá que hacer un nuevo vídeo. Sí, Encantado. de acuerdo, Felipe, muchas gracias.